Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esta es la cápsula de Bowman. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas preguntas que nos hacen principalmente cuando van iniciando en el deporte tiro con arco. Número uno, y creo que de las más importantes, es ¿qué tipo de arco comprar? ¿Cuál debería de ser mi primer arco? ¿Ok? Esto y más vamos a ver a continuación, la cápsula de Bowman. ¿Qué tipo de arco es el que debo de comprar por primera vez? Lo ideal y lo que siempre les recomendamos es que se acerquen con profesionales o con gente que se dedica a enseñar el tiro con arco como deporte. Normalmente cuando estamos iniciándonos en el tiro con arco, lo que buscamos es que nos sea atractivo. Que nos va a ser atractivo, que estamos encontrando en películas como películas de Marvel, los Juegos del Hambre, caricaturas incluso como Valiente, que nos acercan un poquito a esta disciplina, este deporte del tiro con arco. Pero ellos nos enfocan por el lado recreativo, el lado lúdico, el lado espectacular del tiro con arco. Si ustedes van a alguna academia, algún lugar para iniciarse en este deporte, normalmente ahí se tienen algunos equipos que se pueden prestar. Esto es muy importante porque podemos ir haciendo algunos cálculos, podemos ir experimentando con los diferentes tipos de arcos y así podemos saber de qué potencia, de qué largo es el primer arco que vamos a ocupar. El tiro con arco principalmente nació de una práctica de cacería. Entonces debemos de considerar que es un arma. En nuestros días no lo utilizamos como tal, no tenemos esa necesidad. Sin embargo, existen algunos cazadores o algunas personas que se dedican a la cacería. Y siempre debemos hacerlo con responsabilidad, cabe destacar esta parte. Y estos arqueros de cacería tienen equipos que son especializados para esta práctica, para ser más letales. Ocupan flechas especiales, puntas especiales y bueno, pagan sus permisos, toman sus cursos, porque no nada más es el hecho de ir a cazar, es todo un proceso el que hay que debemos de conocer antes de aventurarnos a esta parte. Hay otras situaciones que van de acuerdo con la economía. El primer arco normalmente es un arco de juguete, un arco que podemos encontrar en cualquier tienda de deporte. Normalmente van a ser arcos que no van a subir más allá de 2,000 pesos. Pueden venir en fibra de vidrio, pueden ser arcos de madera incluso, pero siempre van a ser arcos muy básicos. Las recomendaciones si quieren aventurarse y dar este primer paso es comprar arcos no mayores a 24-26 libras. Compramos un arco de una potencia mayor, 34 libras, 36, 38. Ya estamos hablando que podemos generar incluso algunas lesiones. Entonces, primordialmente debemos enfocarnos a generar una técnica correcta para después desarrollar la fuerza y la resistencia necesaria para poder pasar este tipo de arcos, que son arcos más duros, arcos que te generan mayor esfuerzo y arcos que podrían incluso lesionarte. Lo primero que llegan, que normalmente a las escuelas, son niños que quieren practicar el deporte porque el papá le gustó, porque la mamá vio la película, porque el niño no se desarrolla adecuadamente en deportes grupales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Bueno, pues ver las capacidades que tiene el niño y vamos a desarrollar. ¿Okay? Cuando son niños muy pequeños, yo normalmente no recomiendo que sean niños menores de 6 años. Yo en particular acepto niños a partir de los 8 años, pero hay otros lugares donde se les puede dar estas atenciones y se les puede dar una introducción al tiro con arcos. Normalmente, como repito, son arcos de juguete que simplemente se está viendo, llevas al niño, está tirando flechas, no pasa nada, se divierte, es feliz y va desarrollando esta habilidad. Niños a partir de los 8 años ya tienen un poquito más de conocimiento de
reglas de seguridad, son más obedientes, entienden un poquito mejor las indicaciones que tú les vas haciendo, las observaciones, cómo sujetar la cuerda, cómo soltar el arco, y es un poquito más maleable. Estos arcos son arcos ya intermedios, estamos hablando del arco de madera, incluso algún arco de aluminio con unas ramas de menor potencia. Si utilizamos, por ejemplo, un arco que tiene 36 libras en un principiante, no va a poder hacer una técnica correcta, no lo va a poder depurar. La memoria muscular jamás va a desarrollarse correctamente porque va a haber grupos musculares que van a interferir, grupos musculares que no queremos activar en este momento. Esos grupos musculares se activarán después, en algún proceso más avanzado. Los niños más grandes, niños a partir de los 10 años hasta los 14 aproximadamente, son niños que ya pueden empezar a depurar una técnica. Para estos casos, si ya tomaron previamente algunos cursos, algunas sesiones de tiro, para ellos va a ser un poquito más fácil entender la depuración de esta técnica. Ya puedes hablar con ellos de algunos movimientos específicos en las manos, de algunos grupos musculares que aquí sí ya empezamos a activar. Nos pueden enseñar un poquito más de la anatomía muscular, de la colocación de los huesos, de las articulaciones, y entonces pueden llevar su clase un poquito más especializada. A partir de los 16 años a la edad adulta, podríamos arriesgarnos a comentarlo, ya son personas hechas, ya hay gente que tenemos que reactivar en el deporte. Hay gente, como les había mencionado, de los niños que no se desarrolla de una manera adecuada o no está a gusto simplemente en deportes grupales. Entonces lo que hacen ellos es enfocarse en un deporte individual. Este deporte individual de tiro con arco, bueno, pues aquí encuentran un desarrollo mucho más gratificante para ellos. En las escuelas de tiro con arco normalmente hay instructores, el instructor te va llevando de la mano, te va enfocando, te gusta el arco compuesto, el arco recurvo, el arco tradicional. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Quieres competir? ¿Lo quieres para hobby? ¿Quieres llegar a ser un campeón mundial? ¿Quieres participar en Juegos Olímpicos? Esas son cosas muy importantes. ¿Cómo te acercas al tiro con arco? ¿Cuáles son tus intenciones? Esto para saber de qué manera enfocar el deporte a tus necesidades. Para adquirir tu primer arco, ¿qué es lo que debemos de saber? Independientemente de si tomamos clases con alguien o lo hacemos nosotros de manera independiente, o si algún tío o familiar nos está apoyando, nos está ayudando, lo primero que debemos saber es qué tamaño de arco es el que voy a requerir. A lo mejor no es tan relevante cuando iniciamos, porque podemos utilizar arcos más grandes. Si utilizamos arcos más chicos, puede ser que se encuentren un poco más duros, o nosotros forcemos a tal grado el arco que se pueda llegar a romper incluso. Entonces es importante el tamaño del arco. ¿Cuál sería el tamaño del arco adecuado para mí? En arcos de madera, lo que pasaría si utilizara yo un arco más pequeño es que voy a estar desgastando tanto el material que va a llegar un punto en el que se va a romper. Entonces sí es importante, sobre todo con niños, pues como decía, por ahí de los 10, 14, 15 años, que sí sepamos de qué tamaño el arco sería el adecuado. Una referencia muy básica que nosotros podemos indicarles es el arco, hablando de un arco recurvo. El arco recurvo, la rama montada sobre el pie y que la rama de arriba llegue más o menos a la ceja. Esa es como que una medida muy básica. Ahí nos podríamos guiar más o menos de cuál sería la medida del arco correcta. Hay otras medidas que son más específicas y te pueden indicar de qué tamaño. A partir de 50, hay arcos de 48 pulgadas que son muy pequeñitos para niños de, no sé, a lo mejor
1.20, 1.30, desde 48 pulgadas hasta arcos de 70 y ya en profesionales arcos de 72 o incluso hay extra largos, pero es rarísimo encontrarlos, pero puede haber. Por eso ya estamos hablando de un arco profesional. Un arco de iniciación, como lo repito, es importante saber el tamaño. Una vez que encontramos el tamaño adecuado, que sabemos qué arco es el que nos puede soportar según nuestra apertura. La apertura es lo que extendemos en el brazo hasta que jalamos en la cara. Esa es la apertura que nosotros podemos tener. Normalmente se miden en pulgadas y un tamaño promedio es 28 pulgadas. Así se miden normalmente todos los equipos, a 28 pulgadas. El arco que tú vayas a comprar, normalmente hablando de un tamaño estándar, a 28 pulgadas. Si excedemos estas 28 pulgadas, por cada pulgada que excedamos, vamos a agregar 2 pulgadas más de resistencia en el arco. O sea, si compramos un arco que dice 28 a 32 a 28 y jalamos 29, entonces el arco en realidad estaría trabajando a 32 libras, no a 30 como viene estipulado en la rama, ¿no? Normalmente la rama, la de abajo es la que trae la información del tamaño y del libraje que tiene nuestro arco. Ahora, el libraje recomendado aquí depende mucho del instructor que nos esté viendo, del instructor que nos esté apoyando, del familiar o de la persona que nos esté viendo. Siempre trataremos de buscar que no haya una molestia en articulaciones. Si nosotros encontramos o detectamos alguna molestia, por muy básica que sea, debemos tener mucho cuidado porque podemos llegar a una lesión que incluso nos puede llegar a inmovilizar el brazo. Principalmente es el brazo del arco, aunque también hay lesiones muy frecuentes en el brazo que jala la cuerda. Entonces es muy importante tener en cuenta que me pueden llegar papás a decirme: es que mi hijo es muy fuerte, mi hijo tiene 12 años, pero practica mucho deporte, no sé, 1000 cosas. Pero en realidad lo ideal es ir de a poco, ir subiendo y tampoco hacer las subidas tan rápidas, tan repentinas. Es que mi hijo ya tiene 3 meses tirando con arco, entonces de 26 libras lo va a pasar a 32. No, hay que irnos con calma y siempre de la mano. Hay que hacer pruebas previas a el pasar el definitivo al libraje, ¿no? al libraje que vamos a subir. Lo que podría recomendar que se hiciera, algunos ejercicios que hacemos nosotros, es ir subiendo, no sé, si es un arco compuesto, por ejemplo, subimos media vuelta y representará, dependiendo de cada arco, pero representaría alrededor de 1 libra, 2 libras más de potencia, y así vamos subiendo. Vamos nosotros a ir notando la disminución de tiros. Si un arquero, por ejemplo, en un entrenamiento normal me tira 140 flechas y yo le aumento el libraje, a las 100 flechas, a las 90 flechas ya va a estar cansado. Entonces si queremos trabajar resistencia, si queremos trabajar fuerza, está bien, no hay mayor problema, pero siempre hay que estar cuidando esos aspectos que son muy importantes: el desgaste muscular, las articulaciones. Si ya hay una técnica depurada, podemos hacer estos incrementos. Si la técnica aún no está depurada, entonces tenemos que regresar a verificar técnica. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, qué articulación nos está colocando correctamente, qué es lo que está fallando. Bajamos librajes o regresamos a librajes bajos con arcos que ya habíamos estado trabajando, y entonces podemos empezar otra vez a verificar esta técnica. Una vez que la técnica ya se corrigió, entonces podemos empezar otra vez a hacer incrementos pues muy ligeros en las resistencias de los arcos. En cuestión de flechas, las flechas también es un tema importante. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: es que quiero unas flechas para mi arco. Pero ¿de cuántas libras es tu arco? No sé. Bueno, ¿cuál es tu apertura para saber qué tipo de flecha es la que requieres?
no sé, ¿ok? Entonces estos temas son muy importantes. ¿De qué libraje es tu arco? Es primordial saberlo. ¿Qué apertura tienes? Hay algunas medidas en internet, las pueden encontrar. Se mide del centro del plexo solar, extendiendo tus manos, haces una medición, divides entre 2.5, es una de tantas medidas que hay, y ahí te va a dar cuál es tu apertura. Vas a medir en centímetros y lo vas a convertir a pulgadas. Esta es una de las medidas que normalmente se hacen, de las más comunes. Hay otras, les repito, pueden buscarlas en internet, hay mil recomendaciones que van a encontrar.